estoy muy contento por la palabra, porque estudiando, cocinando la palabra que Dios quería darles esta mañana, hubo algunas cosas que me sorprendieron y dije, wow, Señor, cómo tú nos dejas palabras que son claves para entender tus propósitos en nuestra vida, y quiero compartirte acerca de eso. Amén. Así que vamos a orar. Póngase un momentito de pie. Yo sé que está cansado, pero vamos nada más a orar poquito. ¿Sale? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este privilegio que tú nos das. Gracias por la palabra que hemos de ver en este nuevo día. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Hoy disponemos nuestro corazón a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú, Señor, no dejarás de sorprenderme en este día. Hoy dispongo a poner toda mi atención a tu palabra, y yo te ruego que por tu Espíritu, Señor, esta palabra me transforme, me cambies, no solamente que traiga gozo y afirme mi fe, sino que también, Señor, produzca el querer como el hacer, produzca un fuego en mi corazón. Así que, Señor, toca mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te ruego que tomes gobierno y control de esta atmósfera espiritual, y que seas tú quien bendiga y hables a tu pueblo, Señor. Que no sea el entendimiento o la sabiduría humana, sino que sea palabra del cielo para que tu pueblo sea transformado. Esto y más te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, así paradito, voltea con alguien que esté atrás, al lado tuyo, y dile: qué bueno que viniste el día de hoy. Y pregúntale: por cierto, ¿me amas? Pregúntale: ¿me amas? Si me amas, por favor, apaga tu celular o ponlo en vibrador, y si algo no escuchaste bien, no me preguntes hasta el final. Amén. Bueno, puede tomar su lugar. Y bueno, vamos a recordar un poquito nuestra base del estudio de este mes, que está en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 10. Y bueno, los primeros dos versículos nos hablan que tenemos un adversario en común, un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere devorar tu fe, tu ánimo, tu esperanza, tu amor a Dios, y para ello va a usar la aflicción, va a usar el sufrimiento, va a usar la prueba para tratar de apartarte de la fe, para que tu fe decaiga, para que tu fe mengue, entendiendo que la fe es lo único, el único medio por el cual tú y yo podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que hay un Dios, ¿verdad? Que hay un Dios que está para ayudarnos, que nos ama, que nos salva. El que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de todos aquellos que le aman, que le buscan. Así que este enemigo en común va a probarte y va a pedir permiso para zarandearte como a trigo, y va a querer deshacerte y comerte como a pan, ¿sí? Y hay veces que Dios permite algunas cosas, otras nosotros mismos las provocamos, abrimos puertas, y entonces viene la aflicción, viene el sufrimiento, y es ahí donde nuestra fe es probada. Y a veces sentimos que somos los únicos que sufrimos este tipo de circunstancias o de situaciones, pero todo esto, dice el verso 9, les pasa a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Así que lo que tú estás pasando, por lo que tú estás pasando, no es exclusivamente tuyo. Otros también lo van a pasar, y lo que otros están pasando, dice la versión Jorge habla hoy: si ves a tu vecino sus barbas, ¿qué? Cortar, pon las tuyas a. ¿Por qué? Porque tal vez tú, lo que ves en otros, tal vez te pueda pasar a ti. Amén. Te lo digo por experiencia, porque en mi juventud yo veía cosas, y a veces hasta me burlaba de algunos compañeros, y lo que ellos vivieron, ¿qué cree? Al tiempo yo también lo viví. Así que no puedo decir: de esta agua nunca he de beber. Amén, amén. Así que no podemos jactarnos de lo que a otros les pasa, porque tal vez algún día vayas tú a pasar por lo mismo. ¿Y dónde estarás firme en la fe?
No lo sabemos. Pero al final, lo que me gusta es lo que dice el verso 10, que todo esto o todo este proceso, Dios lo permite para formar en ti 4 cosas. Número 1, ¿para qué? Para perfeccionarte. Número 2, para afirmarte. Número 3, ¿para qué? Fortalecerte. Y número 4, para establecerte. Sí, el domingo pasado, no recuerdo, creo que Eric compartió aquí el domingo pasado, pero bueno, yo estuve predicando acerca de la perfección. Hoy quiero compartirte acerca del punto 2, cómo Dios nos afirma. Dice que a través de las pruebas o del sufrimiento, Dios hace algo. Dice que nos afirma. Entonces, aquí está lo interesante, porque cuando a mí me gusta profundizar en las palabras, estudiar el original, es decir, en este caso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y para eso voy a una fuente llamada Strong, donde encuentro que en el Strong 4741 nos define en el griego qué es la palabra afirmar. Y la palabra afirmar viene de una raíz griega que es esteridizo. Aquí está, mira, esteridizo, que significa ¿qué? Fijar, darse la vuelta resueltamente en cierta dirección. Es decir, voy hacia un lado, pero yo resuelvo, determino moverme hacia otra dirección. Es algo parecido al arrepentimiento. Dice que es confirmar, es fijar, es como poner algo en un lugar para que ya no se mueva. Es establecer, es colocar firmemente y es fortalecer. Ahora, esto es el resumen de todo lo que significa. Y esta palabra esteridizo tiene una derivación que es de la palabra estéreos. En el 4731, fíjate que dice la palabra estéreos. Dice que es duro, es decir, firme, es estable, es fuerte, es seguro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y estéreos se deriva a otro en el 4732. Dice que es estéreo con doble U, que significa, son muy semejantes, pero cada palabra tiene un efecto. Dice que es solidificar, es decir, es confirmar, establecer, recibir. ¿Recibir qué? Fuerza, es hacerte fuerte. Y mire qué interesante, y escarbando un poco más, me lleva a otra palabra que engloba todos estos significados, y es de la palabra istemi. Istemi significa asignar, es comparecer, es confirmar, constar, decidir, detener, establecer, hacer, pero de hacer, de estar firme algo. Levantar es llevar, es parar, es permanecer, es perseverar, es poner sobre, presentar, quedar, sostenerse en pie. Pero dice que estas palabras transitivamente significa, bueno, aquí lleva una coma, pero en realidad es sin coma, es provocar parar. Es decir, hacer que algo que está caído se levante. Ay, ay, ay. ¿Y qué cree? Yo encuentro algo bien interesante, y estas palabras aparecen en su original en 3 partes de la escritura, y curiosamente Dios nos enseña algo ahí. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22 versículo 32, pero vamos a leer la traducción del lenguaje actual, porque ahí nos presenta mucho mejor la aplicación de estas palabras. En la TLA, por favor, Lucas capítulo 22 verso 30, desde el 31 vamos a leer verso 31 y verso 32, por favor. Ahí rapidito, antes de que nos alcance el Señor. Y mira, en la TLA dice así: Simón, Simón, le dice el Señor, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como
como si fueran trigo. Pero si es la TLA, no tienen la TLA. Ok. Como dijo un presentador, pues dígame, ¿verdad? Por ahí. Te la voy a leer en la versión TLA. Aquí la tengo. Mira, si tú la tienes, dice así: después Jesús le dijo a Pedro, ya quítenla por favor. Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Fíjate, te lo voy a repetir. Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. ¿Qué le dio? Permiso. Verso 32, escucha: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Ahí aparece la palabra: para que te mantengas firme, estable, inconmovible, puedas levantarte, puedas perseverar, puedas permanecer, para mantenerte firme. Por un tiempo, dice, por un tiempo. Diga conmigo: gracias a Dios que las pruebas no son para siempre, al menos en esta tierra. Dice, pero yo he pedido, dice, por un tiempo vas a dejarme solo, le dijo el Señor Jesús. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. ¿Te acuerdas que la palabra significa determinarse en voltear hacia otra dirección? Eso es lo que significa. Aquí viene, dice: por un tiempo me vas a dejar solo, te vas a apartar de mí, no me vas a buscar, te vas a apartar. Pero dice aquí: por un tiempo, pero después, diga conmigo, pero después cambiarás. Es decir, después de que te vas apartando, vas a determinar en tu corazón voltear de dirección y vas a cambiar hacia mí. Dice, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Amén, amén. Wow, a mí me impacta esta palabra. No sé a ti, pero a mí cuando estudiaba esto dije, wow, cómo en un solo pasaje Dios puede enseñarnos tanto. Que Dios, vamos a suponer que tú te esfuerzas en no abrir puertas, en obedecer, en ser obediente a la palabra, de buscar a Dios, pero un día Dios le concede el permiso al diablo, que anda como león rugiente, para ponerte pruebas difíciles, para poner a prueba tu fe, para ver si permaneces. Y entonces cuando venga esto, le dice, porque Dios conoce nuestra condición humana. Muchas veces en la prueba lo más fácil es querer correr, es darse la vuelta y marcharse. Es decir, ¿para qué voy a la iglesia si estoy padeciendo esto? ¿Para qué voy a la iglesia si estamos pasando por un problema de enfermedad? ¿Quién te dijo que el ser cristiano todo iba a ser color de rosa? Quien te haya enseñado eso es mentira. Porque al final de cuentas, todos nosotros vamos a ser probados, y mayormente los de la fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y al final voy a cerrar con un versículo que digo, wow, Señor, es cierto. Nosotros los que somos de Cristo, Él nos llama que somos soldados de Cristo. Y para cuando Dios se refiere a sus soldados, utiliza la palabra perseverar, del griego upomeno, que significa, parecido a esto, mantenerse firme en la línea de guerra, sin dar un paso atrás. ¿Sí? Es estar firme ante una lucha, ante una guerra. Y eso es lo que Dios hace para afirmarnos. Ahora, Dios dice que permite esto porque quiere hacer de ti que tú cambies, que tú permanezcas sólido en tu fe, para que permanezcas, seas una persona establecida, recibas fuerza, hacerte fuerte, y que siempre te puedas mantener
sobre tus pies, es decir, arriba. ¿Sí? Por eso la palabra nos enseña que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Pero para llegar a ser cabeza necesitas ser procesado. ¿Necesitamos ser qué? Todos los hombres y mujeres que llegaron a lugares de honor en la Biblia tuvieron que pasar por este proceso. Como José, ¿recuerdas? Que tuvo que... fue la envidia de sus hermanos. Hablaban mal de él. Su propia familia quiso matarlo. Su propia familia lo metió en un pozo profundo. Después fue vendido como esclavo. Después fue comprado como esclavo. Vivió como esclavo. Y después, por si fuera poco, fue metido en la cárcel por un tiempo. Pero todo esto Dios lo permitió para tener que formarlo, porque Dios nos forma en las pruebas difíciles. Dios nos forma en el horno de fuego. Dios nos forma en las aflicciones y en los sufrimientos. Y Dios tiene que permitir esto para hacerte cabeza y no cola. Para que estés siempre, cuando refiere que estamos arriba y no abajo, se deriva a esto, que Dios forma tu fe para mantenerte firme, sostenido arriba, algo que no se mueve. Amén, amén. Entonces, algo en esta porción de la escritura nos habla de todo esto. Qué interesante. Cuando leí la TLA dije, aquí están las diferentes definiciones de lo que es sistemi. Entonces, istemi. Entonces, la otra aplicación la encuentro en otro pasaje. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 12, verso 25, por favor. Wow. Y yo dije, órale. Y aquí vamos a encontrar otra palabra interesante. Y esta así, pónmela por favor en la versión 60. En la versión 60, por favor. ¿Sí es la 60 esta? Ok. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Sabes? Nuestro Señor dice que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué? Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ahí aquí parece la palabra istemi o estéreo que acabamos de definir, no permanecerá. Qué curioso, ¿no? Que esa raíz original del griego aparece en esta porción. Dice que normalmente cuando vienen las pruebas o vienen las dificultades, cuando Jesús en Mateo 24, Él dijo, yo he venido a traer, no a traer paz, sino a traer disensión. ¿Sí? Dice, porque se levantará la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre contra el hijo por causa mía. Yo voy a hacer división. ¿Por qué decía? ¿Ese es el propósito de Dios? No, el propósito de Dios es unir, pero su propia o su sola presencia en un momento en nuestros procesos puede traer división. Unos se van a apartar, otros van a permanecer. Por eso dice aquí, ponme de nuevo la escritura, verso 25, dice, y toda ciudad o casa dividida, porque las pruebas dividen. También tus pensamientos son divididos, ¿sí o no? Cuando viene la dificultad o el sufrimiento, tienes dos tipos de pensamientos. Una es enojarte contra Dios, o una, creerle a Dios que aún en medio del sufrimiento Dios no te va a dejar solo. ¿Qué es lo que tú piensas? Los pensamientos también son divididos. Y era lo que está diciendo aquí. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede permanecer. O sea, no puedes dividirte cuando vengan las dificultades. Verso 26, y reitera, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues que permanecerá su reino? Cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, tú debes permanecer. No puedes estar dividido.
A Dios no le gustan las divisiones, ni de pensamiento ni de corazón. ¿Por qué? Lo dice en Apocalipsis. Dice la Escritura: o eres tibio, perdón, o eres frío, o eres caliente. O eres caliente o eres frío. Pero a los tibios, ¿los qué? Y dice grueso: los voy a vomitar. Los vomitaré de mi boca. Wow. O sea, es una palabra muy fuerte. Es decir, le da asco al Señor que haya un corazón dividido. La división, nadie que esté dividido, aún en nuestro comportamiento, no podemos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. O eres del mundo o eres de Dios, pero no puedes estar ¿qué? Dividido. Amén, amén. Por eso Dios te dice: si tú estás dividido en tus pensamientos o en tu corazón contra ti mismo, dice, no vas a poder permanecer. Porque donde Dios no está, nada permanece. Amén, amén. Ahora, ¿por qué? Dice la Escritura, dice la palabra, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero mi palabra permanece para siempre. Pero cuando hay, curiosamente en Apocalipsis, cuando dice que una persona está dividida, que ni es fría ni es caliente, sino que está en división, y eso le llama tibieza de corazón, dice curiosamente que Dios los va a vomitar ¿de qué? De su boca. ¿A qué refiere que es eso? Que su palabra, que es la que nos mantiene firme, no va a permanecer en nosotros. Y una persona que no permanece en la palabra en los tiempos de sufrimiento, no puede permanecer, no puede prevalecer, no puede estar firme. Y cuando venga el vendaval, entonces será destruido. Por eso el Señor nos dice: yo finalmente necesito probarte. Y a lo mejor ahorita viene una prueba que tú dices, eso no es nada, como en la vida. Hay pruebas que vienen a los niños y tú como adulto, ¿qué dices? Pues esto no es nada. Esto no es nada. Ahora, yo me acuerdo hace muchos años, tuve un amigo, un gran amigo que me enseñó mucho, un gerente. Y una vez me sentía yo tan abrumado en mi problema. ¿Y sabe qué fue la respuesta de ese gerente? Obviamente era un señor que me llevaba muchos años, mucha experiencia. Y de momento me sentí triste en mi corazón. Como dicen los chavos, me agüité. Me sentí agüitado por su respuesta. Cuando yo les pongo mi gran problema, el mío, ¿sabe qué me dijo? Me mira a los ojos y una sonrisa media sarcástica y me dice: ¿sabes qué, Jorge? Así me dijo: tus problemas yo los veo así, mira, así de pequeñitos, así. Lo que tú me estás diciendo, casi me está diciendo, lo que tú me expones es una tontería. ¿Sabe cómo me sentí? Me sentí chinche, porque dije, es que ¿cómo me va a decir eso a mí? Sí, tus problemas son tan pequeños. Será igual un problema de un niño de 3 o de 5 años, su problema al problema de un adulto, ¿verdad? Jamás. Pero así iniciamos en la fe. Dios tiene en la vida, todos en la vida terrenal, todos pasamos por problemas desde que nacemos. Ya el hecho de no encontrar el biberón ya es un problema porque tengo hambre. El que no me den a la hora que yo quiero ya es un problema para mí, porque yo quiero comer. Pero son problemas tan insignificantes para un adulto, pero no para un niño. Pero Dios tiene que permitir en nuestro caminar, ¿verdad? Hasta que seamos adultos y crezcamos y maduremos. Es lo mismo en la fe. No es lo mismo el problema que tengo cuando recién me convierto a Cristo y los problemas que vienen a mi fe, que cuando eres un anciano en la fe, cuando eres maduro en la fe. De tal manera que Dios te inscribe en una escuela de fe, en una escuela donde Dios va a ponerte exámenes para ver si pasas de año o no. Ahorita ya no es como en el mundo. Hoy ya la Secretaría de Educación Pública ya no reprueba a nadie. Estudies o no estudies, tú pasas. Asistas o no asistas a la escuela, tú pasas. Si no, aquí tengo maestros. Estoy diciendo la verdad o es mentira, maestra Yasmín.
Es verdad. ¿Algún otro profesor aquí que haya? ¿Estoy echando mentiras? ¿Usted maestra también? Ah, muy bien. Maestra Leti. Bueno, o sea, pase o no pase, asista o no asista. Entonces, pero en la escuela de Dios, ahí es totalmente diferente. Ahí o pasas o repruebas. Y Dios te va a volver a aplicar todos los mismos exámenes las veces que sean necesarias, hasta que tú entiendas que necesitas crecer. ¿Quieres un ejemplo? Lo hizo Dios con Job. Él tuvo que venir una prueba y otra y otra y otra y otra, hasta que al final, en el capítulo 24, él comprendió, ¿sí?, que los propósitos de Dios tienen la finalidad de llevarnos a otro nivel. Y por eso él dice: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído, mas ahora te preguntaré y tú me responderás. Y dice que más adelante él, en lugar de criticar o estar enojado con sus 3 amigos que le decían que por su mal actuar, que porque había abierto una puerta de pecado le pasó todo lo que le pasó, él, en lugar de criticarlos o enojarse contra ellos, dice que comenzó a orar por ellos. Diga conmigo: otro nivel de madurez de fe. Dice que comenzó a orar, y cuando él comenzó a orar por sus amigos, es decir, él ya no pensó en lo que le sucedía, él ya no pensó en su problema, él ya no se dijo: es que, Señor, si tú vieras por lo que estoy pasando, si tú vieras por lo que estoy sucediendo. Esa voz que le habló y que redarguyó el corazón de Job, cuando Dios le dijo: hey, a ver, espérate. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas del universo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse las bases a la tierra, o las bases, las columnas a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé o crié se fue el nombre de la bestia, del Leviatán? Gracias, Señor. De Leviatán. ¿Dónde estabas tú cuando yo jugaba con él en los mares? ¿Dónde está? Y le empieza a hablar la grandeza. Después, en una reunión de hogar, hay un video hermoso. Wow, ese sí me impactó. A ver si después te lo ponemos. Cómo Dios le empezó a explicar y cómo te lo ponen en imágenes, que dices: es cierto, Señor, qué sabiduría tú tienes. Que de tal manera Job dijo: Señor, ¿yo quién soy para cuestionarte? No, Señor, en serio. Y cuando Dios comienza a hablar, es decir, vino la palabra a la vida de Job, su corazón cambió. Fue entonces lo mismo que le sucedió a Pedro. Él determinó cambiar hacia otra dirección y se arrepintió y le dijo: Señor, perdóname. Y comenzó a orar. Ya no se fijó en su problema, ya no se fijó en lo que le sucedió. Comenzó a orar por otras personas. Comenzó a ver la necesidad de otras personas. Sabe que cuando usted, el día que en lugar de verse y tenerse lástima por lo que le está pasando, por lo que está viviendo, en lugar de eso decirle: Señor, te entrego mi problema, te entrego mi situación, te entrego mi sufrimiento, quiero hacer tu obra, quiero, Señor, servirte aún a pesar de que vienen los problemas. Quiero creerte y seguirte sirviendo. Mientras tú tienes ese pensamiento, Dios se encarga de tus problemas. Dios te saca de esa situación. Y mientras tú sirves, Dios comienza a ayudarte, porque ahora es entendido que Dios tiene el control, y tu nivel de fe se fue a otro nivel. Se fue a otro nivel. Finalmente, la fe tiene que ser probada. Diga conmigo: inevitablemente la fe tiene que ser probada. ¿Qué recurso usa Dios? Diga conmigo: el sufrimiento, la aflicción. ¿Cuáles son los beneficios? Lo que acabamos de ver en estas definiciones de lo que es afirmar. Sí, no solamente eso, te ayuda a madurar, aumenta tu fe. Dice que nos permite confiar, nos permite no confiar en nuestra propia debilidad humana, sino en todo momento confiamos en Dios. Abraham fue probado, Israel fue probado en el desierto,
Y quiero que me acompañes. Con esto quiero ir terminando. Dios hizo algo con el ejército de Gedeón en Jueces capítulo 7. Si me lo pones, vamos a leer solamente del verso 2 al 7 y termino con un versículo más. Jueces capítulo 7, verso 2. Dice: y Yahvé Dios dijo a Gedeón, el pueblo, ay, mira qué tiempo, aquí estoy. Ay, perdón. Dice: y Yahvé Dios dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Sabe, si usted tiene recursos, tiene dinero, tiene propiedades, tiene influencias o relaciones que lo ayuden en un problema, le pregunto, ¿usted para qué quiere entonces fe? ¿Para qué necesitamos la fe si tú tienes los recursos para poder? ¿Sabe qué dice Dios al respecto cuando tú tienes recursos para hacer frente a un problema? Dice: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sabe? Nuestro Dios como Padre conoce nuestro corazón. Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Regrésamelo poquito. Él estaba diciendo, mira, tú tienes todavía muchos recursos para vencer a un pueblo enemigo. Tienes hombres, tienes ejército, tienes armas, tienes provisiones. Tú puedes solo vencer. Entonces lo que tú tienes para mí es mucho. ¿Por qué? Ahora sí, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso te decía, si tú tienes los recursos, ¿para qué necesitas la fe? ¿Cuándo obra la fe? Cuando no tengo nada con que hacer frente ante un problema o un sufrimiento. Cuando ya me dijeron, no hay remedio. Cuando me dijeron, ya todo está perdido, no puedes hacer nada, ya no hay nadie quien te ayude, nadie puede ayudarte, ya está determinado, vas a morir, te van a correr, no vas a triunfar, y te dicen, ya no hay solución. Entonces es cuando comenzamos a acordarnos de Dios. Porque cuando tú y yo estamos bien, Dios es nuestra última opción. Solamente cuando no hay nada que hacer es cuando venimos llorando a su presencia para decirle, Dios, ayúdame. Pónmelo de nuevo. Y dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Adelante. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Es decir, a los cobardes, órale, regrésense desde el monte de Galad, y se devolvieron del pueblo 22,000 valientes. No, ¿verdad? 22,000 temerosos y que se estremecieron, y quedaron solamente 10,000. Como cuando tú dices, tenía en mi cuenta bancaria 50,000, ya nada más me quedan 10,000 pesos. Y Yahvé Dios dijo a Gedeón, aún es mucho recurso, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Adelante. Entonces llevó el pueblo a las aguas. ¿A dónde lleva a Dios? A las aguas. Híjole, mejor no lo menciono porque ahí sería entrar en otra predicación. Porque Dios nos tiene que llevar a las aguas para ver de qué estamos hechos. Bueno, ese es otro tema. Algún día te lo voy a predicar. Dice, y entonces Yahvé Dios dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Ahora, déjame decirte algo bien interesante. Dios los lleva y dice cualquiera, es decir, tomare esa posición. Dice que iban a hacer esto, iban a estar en cuclillas, tomar el agua con su mano y lamer el agua con su lengua. ¿Y cómo les llamó? Todos los que hicieran ¿qué? Esa actitud, como ¿qué animal? Como un perro. Curiosamente, ¿sabe qué significa la palabra Caleb? Perro.
pero en su actitud. En su actitud. ¿Ha visto un perro cuando le quieren quitar un hueso? Sí, por eso ahí la definición no es por el animal, sino por la actitud que tiene el animal. Que cuando es algo de él, mire, yo cuando juego con mi perrita y quiere algo, lo agarro y agarra, por ejemplo, le gusta mucho el soccer y le va a las Chivas también, por si no sabía, Bueno, y agarra un balón y lo muerde y se lo quiero quitar. ¿Sabe qué? Su actitud es feroz, porque hasta gruñe. Así hasta gruñe, como diciendo, no, esto no me lo vas a quitar. ¿Sí? Esa es la actitud. La palabra de Caleb dice, por eso viene una derivación de perro en su nombre, porque es la actitud de una persona. Porque él dijo, lo que Dios me prometió a través de Moisés, la tierra de Hebrón, esa va a ser mía. Y aunque tengo 80 años, me siento como uno de 40, 45 años para pelear lo que a mí me pertenece. Por eso la definición de perro. Como lame perro, aquel pondrás aparte de sí mismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300 hombres. Ahora, ya nada más, la diferencia es que los otros que iban a beber hacían esto, mira, así se agachaban. Pero los 300 agarraban el agua y lo lamían. Pero ¿sabe por qué? Porque con una mano estaban acá, lo llevaban hasta la boca, pero sus ojos estaban atentos, como cualquier hijo de Dios, ¿verdad? Que está tomando lo que Dios le da, pero también está firme, viendo, ¿verdad? Lo que puede venir. Es como una atalaya que está esperando a ver si viene el enemigo o no. Mientras trabajamos, es como Nehemías, ¿te acuerdas? Dice que mientras con una mano le echaban la mezcla a la muralla, a edificar los muros de Jerusalén, dice, con una mano labraban, pero con la otra tenían que la espada. Amén, amén. Un hijo de Dios va a trabajar, va a hacer sus cosas, pero siempre va a estar atento a las acechanzas del diablo. Amén, amén. Y esos son los que a Dios le agrada, los que hacen sus cosas, se van a trabajar, se van a la escuela, hacen sus negocios, hacen sus cosas, pero nunca se olvidan de Dios, y que siempre están en una batalla espiritual. Amén, amén. Y conmigo, yo soy uno de esos. Dígalo. Bueno, y si usted no se la cree, dígale a su vecino, tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Yahvé Dios dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, que los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Porque lo que Dios está buscando es gente de fe, es gente que le crea. Y aunque están en guerra, aunque venga la prueba, aunque venga el sufrimiento, aunque venga la lucha contra su vida, estos permanecen atentos, confiados, firmes con Dios, sabiendo que Dios es el único que nos puede salvar. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¡Aleluya! Oh, yo no sé si usted no se emociona, pero estamos en una batalla cada día en nuestra vida. Y termino con este versículo. Sonó a los 20 minutos, o sea que voy a terminar a los 30. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Versión 60, por favor. Diga conmigo, mi fe invariablemente tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque Dios permite que mi fe tenga que ser probada cada día. Verso 7, aquí está la respuesta de Dios para los que todavía se cuestionan. ¿Y por qué Dios me tiene que probar? ¿Y por qué Dios tiene que permitir? ¿Y por qué a mí, no al vecino? ¿O por qué a mí, no a aquel que me cae gordo? ¿Por qué tiene que ser a mí? Verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, o su fe, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjese, no hay nada más hermoso para Dios que nuestra fe. Amén, amén. Diga conmigo, mi fe
es más preciosa para Dios que ni el mismo oro. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba. O sea, el oro se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amén. Wow. Es decir, dice que nuestra fe, aunque el oro es probado en fuego, también tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada y a fuego. Dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, Dios quiere que tu fe sea hallada ¿en qué? En alabanza, sea hallada en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando se manifiesta Jesucristo, diga conmigo, cuando estoy en medio de la prueba, como cuando estuvo Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Qué vio el rey Nabucodonosor? ¿Qué preguntó? ¿Que no eran 3 los que habían echado al horno? ¿Y qué le dijeron sus súbditos? Sí, eran 3. Pues yo veo un cuarto como hijo de dioses que está con ellos y tampoco se quema. Ese mismo se llama Jesucristo, porque aún en medio de tu fuego, aún en medio de tu sufrimiento, Jesús nunca te va a abandonar, porque Él quiere que tu fe sea manifestada en alabanza, en gloria, en gratitud, cuando Cristo se manifieste a tu vida. Cuando Él diga, yo no te he dejado, yo estoy contigo en la barca, yo estoy contigo en la tormenta, yo estoy contigo en el fuego. Por eso Isaías decía, aunque andes por el fuego, no te quemarás, y si por las aguas, no te anegarás, porque Dios, Jesucristo, siempre está con nosotros. Que tu fe siempre sea firme, sea istémica, es decir, que persevera, que no se conmueve y que permaneces firme, aunque estés pasando por lo más tremendo de un sufrimiento. Recuerda que Dios siempre está contigo. Dale un aplauso a Dios. Ya acabé. Póngase de pie. Confío en ti, amado de mi alma. Crees en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Crees en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, y Cristo te amó, cuánto te amó, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Y Cristo te amó, y cuánto te amó, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Padre, te damos gracias en esta mañana. Quiero terminar solamente diciéndote, Dios nos ayuda ciertamente, pero también tienes que ser diligente. Esos hombres estaban atentos, ellos no se confiaron. En la vida sabemos que Dios nos ayuda, pero también no debemos ser tontos. El Señor dijo, sean
mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Amén, amén. Sé diligente en lo que haces. Investiga. Si no sabes, documéntate. Si no sabes, investiga. Si no sabes, consulta antes de que tomes una decisión. No todo, o sea, yo sé que Dios nos ayuda en todo, pero también Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado inteligencia, sabiduría. Fíjate lo que vas a hacer, fíjate las decisiones que vas a tomar. No seas tonto, no seas tonta. Piensa antes de decidir. Consulta a Dios antes de hacer las cosas, porque muchos de los problemas los hacemos porque lo hacemos las cosas al aventón, sin pensar, sin discernir. Piensa antes de actuar. Consulta a Dios antes de hacer. Amén, amén. Y si aún en eso lo hiciste bien y vienen pruebas, estate confiado, porque si tú consultaste a Dios, Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de ese problema. Amén, amén. Dios te ama. Levante sus manos. Que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre su vida, le bendiga, le guarde de toda clase de mal. Que el Señor les sorprenda, que el Señor les ayude en su fe. Y si estás pasando por un problema, estás pasando por un sufrimiento, poderoso es Dios para ayudarte, poderoso es Dios para sacarte a flote, poderoso es Dios para sacarte del pozo de la desesperación y afirmar tus pies sobre la roca, es decir, sobre Él mismo, y que Él afirme tus pasos, que tu fe crezca, que tu fe no mengue, que tu fe al contrario sea mayor que tu sufrimiento, y espera que Dios obrará a su debido tiempo cuando diga: está lista tu fe, ahora estás listo para ir a otro nivel. Que el Señor te bendiga, te guarde, te cubre de toda clase de mal, te libre de una bala perdida, te libre de los ojos de los perversos, y que el Señor ponga un cerco de protección alrededor de tu vida y de tu familia, y el Señor te multiplique y te prospere en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.